Es lamentable que cada vez nuestra democracia pierde fuerza y apoyo por parte de los ciudadanos de la región. Así lo revela un estudio de Latino Barómetro. Y para brindar mayor detalle sobre este informe está con nosotros Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en Perú. ¿Cómo está usted? Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días, siempre es un gusto estar con ustedes. Bien, es un gusto también tenerlo aquí en el programa. Como sabemos, nuestra democracia en América Latina está cayendo con un 48%, ¿no? ¿Qué lectura le puede dar a este informe, ¿no?, con respecto al Latinobarómetro? Si podríamos poner también en pantalla, por favor, un primer cuadro para mostrar el detalle con respecto a este informe. Sí, perfecto. Ahí lo vemos precisamente en pantalla y es que se señala precisamente de que si especializamos en nuestro país está peor, ¿no? Ha bajado demasiado nuestra democracia con un 8%, pero en sí en general, ¿qué lectura le puede dar usted esta primera lectura a este informe? Bueno, una primera mirada al continente lo que muestra es que el apoyo a la democracia se ha resentido y que la gente es muy crítica frente a los partidos, los políticos, las instituciones democráticas y en general el rendimiento de la democracia. En el caso peruano hay varios indicadores muy graves. En cuanto al apoyo a la democracia, estamos como a media tabla, no ha habido una variación significativa tampoco. No somos de los que tenemos un mayor apoyo, tampoco de los que tenemos un menor, estamos como a la mitad, pero en otros indicadores, sin duda, la cosa es mucho más grave. Claro, precisamente estamos en una recesión democrática, se podría decir así, y es lamentable porque ahora si comparamos con cifras, por ejemplo, del 2020, 2023, quizás la caída sea poca, ¿no? De un 49% a un 48%, pero si lo comparamos desde el 2010, ahí sí la caída es mayor, desde el 63% a un 48%. Entonces, ¿no?, ¿qué percepción le da a usted esta caída mayor desde 2010, si es que lo comparamos? Bueno, claramente, si uno mira los últimos 20 años, el periodo en el que se hacen este tipo de encuestas y uno hace una revisión de las series, indicador por indicador, hay un deterioro, ¿no? Hay un deterioro también en la confianza de la gente en los partidos, en los políticos, en la crítica al rendimiento de la democracia ha aumentado. De hecho, la pregunta sobre satisfacción a la democracia, sobre la democracia es una pregunta alarmante, con respuesta alarmante, porque el Perú es el país con mayor insatisfacción frente a la democracia. 9 de cada 10 personas se sienten insatisfechas frente a la democracia, encabezando la lista de los 17 países que esta vez han sido encuestados. Claro, y esto quizás también usted cree que se deba a la representación política, que están más representados acá los ciudadanos y por esa razón es que ellos han hecho esta aceptación con respecto a esta encuesta. Efectivamente, yo creo que la crítica tiene que ver con el rendimiento de la democracia, tiene que Ujú. ver con cuánto la gente siente que su voz está puesta en la escena pública, tiene que ver también con las perspectivas que hay sobre renovación de mandatos tanto congresales como presidenciales, en el siguiente sentido. Cuando la población tiene una idea clara de quién podría ser su candidato, su opción política en las próximas elecciones, hay también una mayor expectativa sobre lo que la democracia puede ofrecer. Si es que los escenarios no son claros y hay mucha incertidumbre y no se ven con claridad quiénes podrían ser candidatos potenciales, entonces también la gente se desengancha un poco de la dinámica democrática. Claro, ahora, actualmente no tenemos dictaduras militares como se podría decir en los 60, 70. Sin embargo, en este informe se habla con respecto a electo dictaduras civiles. ¿A qué nos referimos con ello? Bueno, las dictaduras, como se conocían en el siglo XX, que surgían de un golpe de Estado, han ido desterrándose en el mundo, en realidad, pero lo que ha ocurrido es que democracias
que eran democracias electorales se han degradado en algunos casos de manera lenta hasta perder los rasgos esenciales de la democracia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de América Latina, Nicaragua, que ha sido en algún momento una democracia con competencia electoral, pluralismo, en fin, hoy ya no es más una democracia. Venezuela, que en algún momento fue también, al inicio incluso del régimen chavista, una democracia con competencia, con controles, etcétera, ha dejado de ser una democracia. Entonces, se trata de tránsitos hacia regímenes no democráticos que no provienen de un golpe de Estado, sino que provienen de la degradación de un régimen democrático electoral. Claro, ahora algo que me llama bastante a mí la atención, si podemos por favor presentar el cuadro número 3, porque ahí vemos con respecto a la satisfacción de la democracia, pero de países, sí, precisamente ahí lo podemos ver en pantalla. Y como O sea, vemos, Perú en nuestro la cola, Perú, efectivamente. Es el último país, es lo que yo mencionaba hace un momento, es exacto. el último país en satisfacción frente a la democracia y es el porcentaje más bajo de satisfacción a la democracia que ha tenido la medición en Perú en los últimos 20 años, que es el tiempo que se hace esta encuesta, ¿no? Y ahora también nos llama la atención, y si vemos, el primer país que tiene mayor aceptación de la democracia es El Salvador, pero algunos lo califican como un Estado autoritario. ¿Cómo se puede entonces determinar eso? Porque la mayoría de la población está a favor y dice que es un país democrático. Es un poco contradictorio eso, ¿no? Es una buena pregunta porque esta pregunta es sobre satisfacción frente a la democracia, no es sobre calidad de la democracia. Ajá. Hay otras sobre calidad de la democracia y hay otros mecanismos para medir la calidad, ¿no? De hecho, en la medición que hace The Economist de la calidad de la democracia en Ecuador, por supuesto que no aparece con cifras positivas, sino más bien muy negativas. Pero en este caso lo que se está mostrando es que la gente eh, pues está satisfecha con una resolución de sus problemas, ¿no? En Ajá. un escenario de extrema inseguridad como el que había en El Salvador, con la imposibilidad de visitar determinadas zonas después de las 5 de la tarde, con la imposibilidad de salir de casa en algunos casos debido a la violencia que generaban las pandillas, las maras Claro. salvatruchas, ¿no? Entonces, ese tipo de inseguridad lo que genera es un estado de pánico y terror que cuando se atiende a las causas de esa inseguridad y se muestra aparente eficacia, la gente siente que le están devolviendo libertades, derechos y por lo tanto incrementa su satisfacción a la democracia. Eso es. Ahora, probablemente ese sea también un estado temporal, ¿no? Porque también empiezan a aparecer otros elementos que la opinión pública en El Salvador también está notando, que tienen que ver con la restricción de derechos y con el abuso en el ejercicio del poder, ¿no? Ese es el problema con este tipo de dinámicas populistas que lo que buscan es impactar simplemente en el sentimiento, en la sensación de la gente y Claro. no generan un cambio en instituciones. Que una vez que la gente se da cuenta que está también restringiendo libertades y vulnerando derechos, pues se pierde ese apoyo, ¿no? Claro, eso con respecto a El Salvador, ¿no? Como usted bien señala, si hablamos con respecto a la satisfacción de la democracia, hay un incremento a lo que se debe seguridad. Pero si nosotros vamos a nuestro país, vemos que tiene un 8%. ¿A qué se debe también de que no haya insatisfacción de la democracia en nuestro país? Bueno, las causas siempre son múltiples, ¿no? Y probablemente tienen que ver con cómo la gente percibe que la democracia ayuda a resolver problemas. Ujú. No olvidemos que la pandemia ha significado eh, un impacto económico duro para la gente. Muchas personas han regresado a la pobreza, muchas personas han perdido sus empleos en un escenario en el que ha habido tantos fallecidos por COVID sin ningún tipo de ayuda del Estado a estas personas. Entonces la gente siente que
que ha quedado abandonada, ¿no? Que el Estado no se preocupó y que por lo tanto la democracia no le sirvió en momentos de extrema necesidad, cuando tuvo un familiar enfermo, cuando perdió el trabajo, cuando no tenía ingresos, cuando estaba en el confinamiento sin poder generar recursos porque viven del día a día. En todos esos momentos la democracia no estuvo ahí. Entonces, de ahí que la crítica a la democracia sea una crítica entendible. Claro, y eso justamente se puede apreciar, ahí podemos ver el cuadro número 5, por favor. Ahí está, perfecto, el cuadro número 5, donde los ciudadanos han respondido lo siguiente: no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve los problemas total de, de Latinoamérica, ¿no? Esto precisamente estábamos hablando hace un momento con respecto a El Salvador, ¿no? Como esta medida populista, se podría decir, de los ciudadanos que han calificado como un país democrático a El Salvador, porque ha resuelto un problema, precisamente, el que usted ha mencionado, ¿no? Que es la de la seguridad, que ellos a tanto les preocupaba con esta pandilla de las maras, ¿no? Que era muy peligroso en ese país. Efectivamente, en este caso, la pregunta fuerza un poco el razonamiento, ¿no? Porque mucha gente puede decir, no, yo prefiero la democracia, pero si es que se resolvieran problemas muy graves, estaría dispuesto o dispuesta a tolerar un régimen autoritario. Y Exacto. es una manera de poner a prueba, ¿no? Hasta qué punto están arraigados los valores y los compromisos democráticos. Y efectivamente, en el caso peruano, el porcentaje es muy alto, ¿no? Es muy alto incluso en el comparativo de América Latina, es decir, muchas personas estarían dispuestos a dejar la democracia si es que a cambio se resolvieran problemas como acabar con la corrupción, como acabar con la inseguridad. Y entonces, ¿cómo ve nuestra situación aquí en Perú? ¿Está así en riesgo el populismo? ¿Se podría llamar así? Sin duda, siempre en situaciones extremas como las que vive nuestra democracia, estamos ante el riesgo de que algún discurso populista, autoritario, surja al escenario y gane adeptos, porque hay mucho desencanto, desengaño, y si no hay alternativas serias, pues entonces quizá puede surgir algún liderazgo autoritario que nos lleve a una deriva de la que siempre es difícil volver. Así que hay que estar atentos, hay que urgir al mundo político a ser responsable y a generar liderazgos creíbles que se conecten con la ciudadanía, que recojan la voz de la gente. Ese es el sentido de la representación y de los partidos políticos, el conectar con la gente y el ser la voz de la gente. Si no lo hacen, entonces surge un líder populista con un discurso autoritario, facilista, que ofrece cárcel para todos, pena de muerte, lo que fuera, y puede prender en una campaña que normalmente es breve y con mucha desinformación, puede prender y traernos un escenario indeseado. Entonces, en esta situación del populismo, ¿cuál es el rol aquí de los organismos electorales, ¿no? Con respecto a este tema, a la educación Los, electoral? Ujú. Hoy los organismos electorales no solamente organizan elecciones y cuentan votos. Hoy los organismos electorales cuidan el proceso electoral a lo largo de todo el ciclo electoral. Es decir, entre elección y elección también, generando educación ciudadana, generando condiciones, alfabetización digital también, porque uno de los elementos perturbadores de los procesos electorales es justamente la desinformación que se genera exprofesamente para confundir y engañar, ¿no? No se trata de errores, de información falsa que circula por error, se trata de información falsa construida expresamente para generar comportamientos, estados de ánimo, puntos de vista basados en mentiras, ¿no? Entonces, los organismos electorales tienen también un rol de apoyo a que la gente no esté desinformada, tienen un rol en la alfabetización digital, que aprendamos a distinguir las noticias que que son reales y de aquellas que están construidas para engañar, ¿no? Que es uno de los grandes males de los procesos electorales. También los organismos electorales y los medios de comunicación tienen una labor importante
para desterrar los lenguajes de odio y los discursos de odio que pululan, ¿no? Contra grupos específicos, discursos xenofóbicos, discursos racistas, discursos sexistas, Ajá. discursos discriminadores, porque no son democráticos, ¿no? Entonces, el combatirlos es también una parte del camino para llegar a elecciones en las cuales se discutan Ajá. ideas, programas en un marco de democracia. Claro, como usted señala, ¿no? Y también estos discursos de odio, ¿no? Que deterioran precisamente nuestra democracia. Muchísimas gracias por habernos acompañado, señor Percy Medina. Siempre un gusto. Bien, nosotros hemos conversado con Percy Medina, jefe de IDEA Internacional en Perú.